Hola, buenas noches. Creo que ya estamos al aire, ¿verdad? Perfecto. Hola, buenas noches. Pues antes que nada, gracias por invitarme y por tener la oportunidad de platicar, pues, de este tema que es muy importante, no solamente para el mes de octubre, que realmente es como cuando más foco ponemos en cáncer de mama. Creo que es un tema del cual debemos hablar, pues, y conocer mucho, pues, realmente en todos los aspectos. Eh, yo soy oncólogo médico, soy la doctora Angélica Cruz, soy egresada del Centro Médico Siglo XXI, tengo una especialidad en biología molecular del cáncer del Instituto Nacional de Enfermedades Genéticas de España. Entonces, pues el día de hoy me han pedido que hable un poco de la biología molecular del cáncer. Antes que nada, es muy importante considerar que cáncer de mama, siempre que uno oye el diagnóstico de cáncer, pues uno piensa en la fatalidad, en que es mortal, en que vamos a tener una serie de complicaciones. Sin embargo, quisiera poner en claro algo muy interesante, que es el cáncer en general ha cambiado radicalmente. Mientras hace algunas décadas, desafortunadamente, tener esta enfermedad era sinónimo, pues, de mortalidad, hoy en día tenemos la oportunidad de que nuestros pacientes pueden estar vivos, y la visión de las enfermedades oncológicas es la cronificación, es decir, pues ya hemos logrado que estas enfermedades, si bien no hablamos de una curación como tal, porque siempre hay el riesgo de recaída, hablamos justamente de periodos de remisión muy largos. Y hoy, específicamente para mama, es muy interesante ver que 9 de cada 10 pacientes podrán estar vivas a lo largo de 5 años con un adecuado tratamiento. ¿Qué significa un adecuado tratamiento? Eso es justamente el tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de, no voy a hablar de prevención, no voy a hablar de cifras, no voy a hablar de la relevancia de mastografía. Voy a hablar de qué pasa una vez que desafortunadamente ya una paciente ha sido diagnosticada con cáncer. ¿Qué esperar? ¿Qué opciones de tratamiento hay para estas pacientes? Algo muy interesante ver es que, sobre todo en la última década, ha cambiado radicalmente. Antes las pacientes lo primero que preguntaban es ¿en qué etapa estoy? Hoy eso no es lo más relevante. Hoy podemos tener incluso pacientes con enfermedad metastásica, pero con un buen pronóstico de la enfermedad y que no necesariamente requieran quimioterapia. ¿Qué significa un buen pronóstico de la enfermedad? Les decía yo que pues tenemos que caracterizar a las pacientes para tratar de entender cómo es que se comporta el cáncer en cada una pues de las pacientes que lleguemos a tener. Así que me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes solamente para tener como más claro eh, algunos aspectos, sobre todo biológicos de la enfermedad. No sé si ahí alcanzan a ver, creo que no me deja compartir pantalla, ¿eh? No, no me deja compartir pantalla. Me aparece como que ya la estoy compartiendo, pero en realidad no alcanzo a mostrar ninguna imagen. No, ¿verdad? No alcanza a compartir imagen. Pues se me hace que voy a tener que platicar con ustedes sin imagen. Estás en mute, Fabiola. Si quiere poner la imagen y ponerla en presentación. Ya tengo la imagen aquí, ¿y cómo la pones en presentación? Nada más, así como ya la había puesto, ya estaba lista, ya la veía yo aquí, ya le había puesto compartir pantalla. Pero no me deja toda la pantalla, pestaña de microEdge. Póngale toda la pantalla, dele un clic en esa pantalla, ahí está bien. Ahora póngala ya en presentación. Me dice stream, está compartiendo una ventana, dejar de compartir o ocultar. No, No ahí sé. ya, listo, se la dejo. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces les platicaba al inicio que hoy no nos vamos a centrar ni en métodos de screening, ni nos vamos a centrar en cómo prevenir, ni factores de riesgo. Hoy vamos a hablar directamente ya de qué pasa cuando ya nos han diagnosticado con cáncer de mama.
Entonces, algo que es muy, muy importante establecer es, el tejido de la mama está compuesto de diversos tejidos, está compuesto por músculo, que pueden ver aquí el músculo pectoral, tejido glandular, que es propiamente los ductos de la mama, y grasa, que es realmente parte importante del contenido de la mama. En esta que vemos de tejido de la mama como tal, si ustedes ven, en azulito les pongo lo que son las células acinares o células que dan origen a estos conductitos que no son más que los conductos galactóforos, que son los que nos van a ayudar en el proceso de lactancia. Así que, grandes rasgos, yo tengo dos tipos de cáncer mayoritariamente. Uno que se llama ductal, que es justamente de los conductitos que llevan pues la leche a través del tejido de la glándula mamaria, y la otra es justamente el ovulillar, que son estos como racimos o uvitas, que son los menos frecuentes. Aquí es donde cae el 90% de los casos. Por supuesto, puede haber otras variedades que son poco frecuentes, como enfermedad de Paget, enfermedades inflamatorias, combinaciones de ductal y lobulillar, o incluso sarcomatoides, es decir, otra clase de tejidos. ¿Por qué es importante esto? Siempre hablamos de una etapa y a grandes rasgos, poniéndolo en forma muy, muy sencilla, una etapa 1 es un tumor que esté chiquito, de menos de 2 centímetros y sin afección a ganglios. Una etapa 2 la dividimos en aquellos pacientes que tienen un tumor de 2 a 5 centímetros y sin afección a ganglios. Y una etapa 3, desafortunadamente, son los tumores que ya son mayores de tamaño, que normalmente son 5 centímetros, y que, como ven aquí, ya puede tener afección a los ganglios supraclaviculares, infraclaviculares, incluso axilares. Y finalmente, etapa 4, que es cuando, independientemente del tamaño que tenga la lesión, puede haberse ido al pulmón, al hígado, al cerebro, al hueso, a cualquier otro tejido. Y para nosotros es muy importante establecer la etapa, y eso por muchos años ha sido como algo muy relevante, porque como ustedes pueden ver, realmente las etapas tempranas pues tienen un pronóstico muy bueno, y las etapas más avanzadas pues el pronóstico no es tan bueno. Sin embargo, esto ha cambiado y eso es parte de lo que hoy quiero platicar con ustedes. En la última década les decía que ya no podemos caracterizar a las pacientes solamente por el hecho de que tengan cáncer de mama, sino que tengo que diferenciarlas, porque era muy clásico que nosotros teníamos, imaginen ustedes, una paciente de 55 años con cáncer de mama, con un tumor de 2 centímetros, y veía yo otra paciente de las mismas características, 55 años, un tumor de 2 centímetros, a las dos las operaban, y a una le iba perfecto porque no le regresaba la enfermedad, y a otra a lo mejor pues, su presentación no era tan favorable y a esta le regresaba la enfermedad. Entonces, a grandes rasgos, y esto es el mínimo indispensable que se le debe de hacer a una paciente en una biopsia, es determinar receptores hormonales, que son de progesterona y estrógeno, y la determinación de HER2. Y estos receptores hormonales, tanto de estrógeno como de progesterona y de HER2, nos van a permitir clasificar a los pacientes. Hoy, el 75% de los casos son receptores hormonales positivos con HER2, lo cual es una muy buena noticia porque este grupo de pacientes tienen muchas opciones de tratamiento, y pues hay otros subtipos como HER negativo, receptores hormonales negativos, en donde cada una de estas clasificaciones moleculares, llamamos nosotros, nos sirve para guiar el tratamiento y tener mejores resultados. Y pues aquí les pongo que realmente son pronósticas. Para irnos a la parte como más interesante, quiero que ustedes traten de imaginar, esta es una célula como tal, y normalmente tenemos una pequeña cantidad de receptores. Imaginemos que estos son receptores de estrógeno, de progesterona. Normalmente el tejido normal tiene 1, 2, 3, 5 receptores, mientras que un tejido alterado a lo mejor tiene más de 10,000 receptores. Y estos receptores mandan una señal al centro de la célula para que se replique, de tal manera que mientras más receptores tenga, pues obviamente más se replicará el tumor. De aquí que se les ocurrió un principio muy inteligente hace 2 décadas, pero que hoy ya tiene mucha aplicación en la clínica, que es justamente, ¿y si logro bloquear estos receptores, qué pasaría con la enfermedad? La célula ya no se seguiría replicando, de tal manera que lograríamos un mejor control de la enfermedad. Y de ahí surge algo que es muy interesante. Yo sé que ahí ya no sé si ya no estoy compartiendo, que espero que ya no, pero de ahí surge algo muy, muy, muy interesante, que es justamente romper el paradigma de que porque tengo cáncer de mama necesariamente necesito radioterapia. Hoy en día muchas de nuestros pacientes, pues afortunadamente, a pesar de tener un cáncer de mama, a pesar de tener un cáncer avanzado, no necesariamente requieren quimioterapia. Y hoy vamos a hablar
justamente de qué modalidades de tratamiento puede haber si es que no necesariamente son quimioterapia. Y pues estas modalidades de tratamiento van muy en relación a lo que yo les había comentado de las opciones que hoy en día nosotros tenemos de qué podemos dar a nuestros pacientes o qué opciones de tratamiento existen. Y para poder entender esto es muy, muy importante. No sé si ahí me ven o no me ven, porque como que no agarro a... ¿Ahí me ven? Sí, usted se ve bien, doctora, se escucha bien. Pero más bien, ¿ven la pantalla o solamente me ven a mí? A usted nada más, no está compartiendo la presentación. Es que eso creí. Aquí no existe la opción de ver dos cosas, ¿verdad? O sea, o me ven a mí o ven a la pantalla. No, cuando la vemos a usted y a la presentación. Ok. ¿Ahí puedes ver lo que comparto o no? Sí, Dejar de compartir. ya me la quitó, como estaba, la podía subir. Ahí estamos. A ver, póngamela otra vez para compartir. Compartir. ¿Ahí la ves? Sí. Ahora sí, ponga la presentación. ¿De qué color es? Ahí está, se la pongo. ¿Azul? Sí. Excelente. Lista. Entonces les decía que en realidad, pues el cáncer no es, para poder entender cómo han evolucionado todas estas opciones de tratamiento, es muy importante entender qué es el cáncer. Entonces, aquí algo muy interesante es, todos los días de mi vida siempre se están replicando las células. Por ejemplo, las células de mi piel se cambian cada 14 días, las de tubo digestivo se cambian cada 52, las plaquetas cada 76, es decir, siempre estamos en constante renovación. Y tenemos una maquinaria, esta maquinaria de división celular, pues se llama mitosis, que es justamente de una célula madre dar origen a dos células hijas perfectamente iguales. Si en el proceso de replicación la célula se equivoca y en vez de dar una célula igualita de origen, nuestro cuerpo está diseñado para que diga, esta célula está mal y la elimine. A eso llamamos apoptosis o muerte celular programada. Y esto en parte pues está muy ligado al sistema inmune que tenemos. ¿Qué pasa cuando una célula mala se equivoca? Pues se sigue replicando, 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 y la gran ventaja del cáncer o el hecho de por qué el cáncer pues avanza tan rápido es justamente que esta replicación es más fácil y más sencilla en las células malignas que en las células buenas. De tal manera que por lo que vemos es que estas pueden tener estos cambios y que estos cambios pues penetren algún tejido, ya sea el de la mama, el de la piel y puedan dar origen a metástasis. Pero nos llevaba a lo que yo les decía al inicio. Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué algunas personas que no tienen ningún factor de riesgo desarrollan cáncer? ¿O por qué hay pacientes que tienen muchos factores de riesgo, fuman, toman, son gorditas, tuvieron exposición a estrógenos, y sin embargo no les da cáncer? Eso tiene que ver con nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune no es más que una serie de células que a grandes rasgos lo que hacen es tratar de detectar células normales y a través de estas células normales atrapar virus, bacterias, células defectuosas y eliminarlas, de tal manera que mi sistema inmune es capaz de reconocer los elementos que son de mi propio organismo y que son benéficos y los elementos que son externos a mi sistema, pero que además de todo pudieran ser patógenos para mí o dañinos para mí. De tal manera que justamente este descubrimiento que dio origen al premio Nobel, dio origen a que hoy, pues afortunadamente haya cambiado radicalmente el abordaje de cáncer.
Hoy no solamente tenemos quimioterapia, lo que la quimioterapia normalmente hacía era a todas las células que estén en replicación, era capaz de detener ese ciclo celular y no permitir que se sigan replicando. Después, cuando empezamos a conocer más de la biología molecular de las células y en especial de la célula maligna, nos empezamos a dar cuenta que algunas de las células malignas estaban direccionadas o su crecimiento dependía, por ponerlo en palabras muy, muy simples, de un líder. Y ese líder podría ser una proteína que se llamaba TKI, EGFR, ALK, ROS, que era la proteína mayoritaria que hacía que el tumor siguiera avanzando, creciendo. De tal manera que este conocimiento cambió y permitió radicalmente poder establecer estrategias de tratamiento que hoy llamamos terapias blanco. A lo mejor la más conocida en mama justamente es Herceptin, que es un medicamento anti-HER2. Y a partir de ahí tuvimos otro cambio más importante que son inhibidores checkpoints o inhibidores del sistema inmune. Es decir, encontramos el santo grial de la respuesta inmune, que es justamente encontrar una proteína que pudiera regresar a mis células a que éstas actúen y detecten alteraciones genéticas de la célula y que por lo tanto las puedan contraatacar. Cuando hablamos de quimioterapia, pues yo les decía que estos tratamientos históricamente pues son medicamentos intravenosos, que si bien han sido muy útiles en muchas décadas para el tratamiento de cáncer de mama y que hoy siguen siendo una estrategia de tratamiento, son la estrategia menos personalizada. ¿Por qué? Pues porque esta estrategia va dirigida a diestra y siniestra, es decir, no solamente elimina las células malas, sino parte de las células buenas se ven muy afectadas. De tal manera que eso explica la toxicidad que la quimio genera. La toxicidad que la quimio genera va muy ligada a cuáles son los órganos que más rápidamente se replican, como son gastrointestinales, hematológicos, musculares, en donde definitivamente sabemos que pues estos tejidos se ven dañados. Cuando hablamos de quimioterapia, pues normalmente sabemos que lo más esperable de la quimioterapia es que a lo mejor haya náusea, haya fatiga, justamente por el daño muscular que se genera, diarrea, náusea y vómito. Y aunque la quimioterapia ha avanzado mucho en los últimos años y ahora es menos agresiva, pues sigue siendo el tratamiento pues con mayor tasa de complicaciones que tenemos. A partir de aquí justamente tenemos otras estrategias y a partir de aquí empieza lo que llamamos la era de la medicina personalizada para la oncología. ¿Eso qué significa? No se trata de que nos seamos más humanos, más sociables, más enfocarse a la persona. En realidad es un tecnicismo para hablar de que cada tumor y cada paciente es diferente. De tal manera que la medicina personalizada va dirigida a tratar de entender mejor y mejor el cáncer. Es decir, es un cáncer de mama con receptores hormonales positivos, con proteína HER2 positiva, con expresión de PDL1, es decir, los mayores detalles que yo pueda para tratar de encontrar cuál es el origen que hace que ese tumor siga creciendo y tratar de actuar de esta manera. Y dentro de los blancos moleculares, pues hay muchos, hay medicamentos anti-HER2, hay medicamentos antiangiogénicos, hay una serie de medicamentos que van a actuar justamente, específicamente, solamente en esa parte o de manera mayoritaria en esa parte, a diferencia de la quimio. Eso no significa que reemplacen a la quimio, sino más bien son complementarios a la quimio y en algunas pacientes que no son de alto riesgo pudieran ser tratamientos sin necesidad de quimioterapia. Y todo esto, les decía, tiene que ver mucho con la biología molecular. Sé que no son médicos y dirán esto qué, pero bueno, aquí la idea es justamente que tratemos de entender que en realidad esta replicación de las células es muy, muy, muy compleja. Y poco a poco, a lo largo de estas 2 últimas décadas, se ha tratado de caracterizar qué es lo que hace que la célula crezca, cómo evita el sistema inmune, cómo hace para replicarse más rápido que las células normales, cómo hace para generar un ambiente de inflamación y promoción de más células, cómo hace para ser invasiva y provocar metástasis. Y justamente conociendo cada una de estas vías, lo que podemos hacer es tratar de establecer tratamientos dirigidos a blancos moleculares. Y todo esto, pues en realidad es bastante antiguo, se aplica la palabra, es de 1962. Esas son las bases que permitieron que hoy como oncólogos podamos ofrecer mejores estrategias de tratamiento para nuestros pacientes. El hecho de poder caracterizar o de tener claro el dogma de la biología molecular, que es justamente el entender que
nuestro genotipo y nuestro fenotipo están ligados al DNA. El DNA no es más que en una célula hay cromosomas y en esos cromosomas hay estos pequeños componentes y este es el componente más minúsculo de la célula. Y lo que me dice es genéticamente cómo soy, desde lo fenotípico, es decir, cómo me veo, si tengo ojos azules, verdes, si tengo la piel oscura, blanca, si soy alto, si no soy tan alto, hasta aspectos moleculares de qué tan propenso soy a tener enfermedades cardíacas, tener diabetes, tener cáncer, y de alguna manera es la base para poder entender cómo se comportan las enfermedades malignas. Algo que es muy interesante, que les decía que es relativamente, pues, reciente de los últimos 30 años, es que nos dimos cuenta que en realidad la tipificación genética, es decir, aunque luzcamos diferentes con alguien afroamericano, con alguien europeo, en realidad fenotípicamente y genotípicamente somos idénticos técnicamente en el 99%. De tal manera que poder entender desde el genoma y esta diversidad permitió entender los componentes de la célula y poder entender cómo se comporta el cáncer como tal. Aquí lo que vemos es lo que les decía, en una célula hay cromosomas, estas están enroscadas y finalmente tienen ese DNA del que les hablaba. Y justamente esto fue lo que dio el paso a que hoy pudiéramos tener, ya entendiendo toda esta biología molecular de las células normales, se extrapoló a tratar de entender qué pasaba con las células malas. Y lo que yo les decía, si un tumor, el crecimiento estaba derivado por factor vascular endotelial, es decir, por una proteína específica, desarrollaron medicamentos que los bloqueaban y entonces ya no permitían que comunicaran hacia adentro y por lo tanto ya no se seguían replicando las células. Así que aquí esto dio justamente a lo que hoy llamamos estrategias dirigidas de tratamiento o blancos moleculares. Y a la inmunoterapia, que les decía, esta proteína de por sí la tenemos, los PDL1, los PD1, que no son más que pedazos de nuestras propias células capaces de reconocer a las células malignas. De tal manera que si las reconoce es capaz de aniquilarlas, eliminarlas. Tenemos incluso células que ese es su trabajo. Hay unas células especiales en nuestro cuerpo que se llaman natural killers, que su trabajo es justamente destruir cualquier cosa o cualquier organismo, tejido, proteína que pudiera ser nociva para nuestra salud. De tal manera que el descubrimiento de esto que les llamo inmunoterapia no fue más que el entender cómo funcionaba nuestro sistema inmune y tratar de traspolarlo y ponerlo en contra de cáncer, si aplica la palabra. De tal manera que hoy ya no puedo tratar a una paciente con cáncer de mama igual. Tengo que saber más y tengo que decir, tiene cáncer de mama y qué mutación tiene, y de esa mutación qué otra alteración tiene, qué factores ambientales tiene, y el microbioma o algo que se llama, que llamamos comúnmente flora intestinal, también tiene un aspecto. Así que justamente todo eso nos dio a entender que en realidad cada paciente con cada característica especial del tumor, de la paciente, de las características, de los factores genéticos, me tenía que llevar a que no todas las pacientes las tratamos iguales. De tal manera que este es un panorama muy superficial de cuánto ha cambiado y cómo hoy permite que no todas las pacientes las trate de manera igual. Y aunque todavía tenemos casos en donde, pues, a pesar de tratar de individualizar, no entendemos dónde está el origen, en algunas pacientes sí, y eso cambia radicalmente el pronóstico de nuestras pacientes, porque podemos establecer tratamientos que permitan que no haya recaída en la enfermedad, que de alguna manera logremos un mejor control de la enfermedad. Esto de alguna manera son como las bases tal cual de qué tanto hemos avanzado en la biología molecular del cáncer. Pero más allá de eso, me gustaría que tuviera como una trascendencia clínica, que pudieran entender que realmente estos cambios en el tratamiento, en lo práctico, en lo cotidiano, en el día a día, lo que nos permiten es justamente tener la oportunidad de que las pacientes vivan más, que vivan mejor y que no necesariamente sean tratadas a quimioterapia. Hoy en día existe un concepto de medición que no solamente es sobre vida, o sea, cuánto va a vivir más la paciente, sino también ya hay conceptos de retraso del uso de la quimioterapia. Y hoy podríamos decir que técnicamente el 50% de las pacientes pudieran no ser tratadas con quimioterapia y pudieran ser tratadas con blancos moleculares, con terapia endocrina, con inmunoterapia, es decir,
recibir más opciones de tratamiento que no necesariamente sean quimioterapia. A mí me gustaría pues tener la oportunidad de ver si hay preguntas, si hay algún comentario, si lo que traté de explicar que de alguna manera espero que no haya sido tan técnico para que sea útil y sea entendible para ustedes, pues que hubiera, no sé, comentarios, preguntas. Por ahí me dicen algo así como si mi hermana Carla M. Ledesmar, gracias Carla por conectarte, dice, si a mi hermana le dio, a mí puede darme también a mi hija y a mi sobrina. Existe en cáncer de mama, sabemos muy bien que es hereditario, que tiene un componente genético muy grande. Y este componente genético está presente en el 25% de los casos, es decir, de 100 pacientes que yo veo, 75 no tenían ni una tía, ni una prima, ningún familiar, pero 25% sí son genéticos y con un familiar que tenga yo en primer grado, en automático caigo en riesgo. Cuando tengo 2 familiares con cáncer de mama o un familiar con cáncer de mama y otro con cáncer de ovario, en automático soy candidato a hacerme pruebas moleculares. Por ahí les debe de haber sonado hace casi 5 años, 6, a lo mejor un poquito más, el caso Angelina Jolie. Ella, cuando analizó su rama genética, su genética, vio pues que a una tía le había dado cáncer de mama, que tenía familia con cáncer de ovario, así que ella se hace una prueba genética que se llama BCRA, sale positiva y ella decide operarse y hacerte una mastectomía profiláctica. Así que contestando de manera ya muy puntual la pregunta de Carla es, si a su hermana le dio, usted tiene mayor factor de riesgo, así que hay que tratar de evitar tener factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Pues hay que tratar de no fumar, de hacer ejercicio. Por ahí ya no se los presenté, pero en realidad siempre uno dice, ¿pero qué puedo hacer para combatir el cáncer? Muchísimo. En realidad, 30% de los casos de cáncer se pueden combatir con estilo de vida, es decir, no tener sobrepeso, no fumar, no comer alimentos demasiado procesados, que de alguna manera se sabe que eso puede disminuir el riesgo de cáncer. Y justamente por ahí me preguntaba Mitch Vázquez también si existe un examen para la carga genética que sea capaz de identificar eso. Sí, si yo ya tengo, por ejemplo, ya sé que a lo mejor a una de mis tías le dio cáncer de mama o a alguno de mis tíos le dio cáncer de colon, y yo veo que en mi rama familiar hay más de 2 individuos en rama directa, es decir, o son mis hermanos, o son mis papás, o son mis primos hermanos, que es segunda línea, sé que sí puedo tener el riesgo y entonces me podría hacer la mutación para saberlo. ¿Qué importancia tiene hacerse la mutación? Pues como les decía en el caso de Angelina Jolie, ellos hacen la mutación, se da cuenta que la tienen positiva y de así hacerse una mastectomía con reconstrucción inmediata, profiláctica, es decir, ella no tenía cáncer, sino ella decidió, si el riesgo de que me dé cáncer siempre está latente ahí, puedo hacerme esta cirugía, siempre y cuando sé yo que tengo esta alteración. Ahora, dice, ¿qué tal es el impacto en los hombres? Es decir, ¿cuántos hombres o mujeres el tratamiento es igual? Pues cáncer de mama mayoritariamente somos mujeres, el 98, 99% de los casos son mujeres, así que es muy poquito el número de pacientes que son varones y el pronóstico para los varones pues lamentablemente es peor. En ellos el cáncer de mama es mucho más agresivo del que es en nosotras las mujeres, así que sí es un poco más complejo. La otra que nos preguntan es, ¿qué tal son los medicamentos como el Inmunocal para nuestro sistema inmune? Por ahí habrán oído muchísimo, Inmunocal, factor de transferencia. En realidad, el sistema inmune está dividido en 2 partes. Una parte que es una parte celular, que son nuestros linfocitos, las células natural killer que les decía, unos que se llaman macrófagos, que son justamente nuestro sistema, digamos, o nuestros pequeños soldaditos para defendernos de cualquier agresión, ya sea la llegada de una sustancia tóxica, la alteración de una célula potencialmente maligna, y se sabe perfectamente que estas pacientes, digamos, o todos estamos más expuestos a que nuestro sistema inmune se debilite. ¿Qué debilita el sistema inmune? El sistema inmune se debilita a muchas causas. La primera es estrés.
El estrés es una de las primeras causas de alteraciones del sistema inmune. Por ejemplo, cuando nos estresamos es muy común que nos dé herpes zóster. ¿Por qué? Pues porque bajan las defensas. El estrés es una, el insomnio es otra de las causas, desnutrición y enfermedades crónicas. Así que cuando tenemos todo esto, una enfermedad crónica, no una buena alimentación, estrés, es muy probable que nuestro sistema inmune se desregule. El inmunocal lo que hace es una proteína que de por sí tenemos en nuestro organismo y que nos ayuda a tratar de mejorar, pero no funciona para todos los casos porque en realidad el sistema inmune es demasiado complejo. En realidad lo mejor que podemos hacer para mantener nuestro sistema inmune de manera adecuada no es tomar inmunocal ni tomar un inmunomodulador cualquiera. En realidad lo mejor que podemos hacer es tratar de mantenernos en el mejor estado de salud que se pueda. De alguna manera tratar de hacer yoga, ejercicio, tratar de mantener equilibrio entre el estrés, que yo sé que todos vivimos estrés por diferentes situaciones, tratar de mantener, ahora dicen que tratar de mantener el balance entre estrés positivo y negativo, es decir, el estrés en realidad es un sistema de defensa para mantenernos activos y poder enfrentar cualquier situación de peligro que se nos presente. El tema es que si yo vivo con estrés de manera constante, pues eso va a causar alteraciones en todo mi organismo y en específico en el sistema inmune. De tal manera que la verdad es que más allá de tomar suplementos y todo esto, lo mejor que podemos hacer es una buena alimentación, un sistema o higiene de sueño, es decir, dormir mínimamente 8 horas, dormir de corrido, hacer ejercicio, hacer yoga, tratar de tener un adecuado impacto justamente en temas del sistema inmune como tal. Creo que no había más preguntas por ahí, no sé si hay más preguntas, creo que no. Por ahí me pregunta Nicole Vélez, ¿de qué habla la mutación genética? Déjame ver si hay alguna imagen que nos pueda ayudar a explicarlo un poco. No sé si ahí estoy compartiendo pantalla. Ahí comparto pantalla. Creo que ahí comparto pantalla. Entonces, imaginen que esta es una célula y esta es la pared de la célula. Adentro hay una maquinaria especial para que a través de señales desde la membrana llegue una señal al núcleo, que es donde se va a replicar la célula y de origen a más células. Así que todo esto, como les decía, está ligado por la presencia de receptores que no deberían de estar ahí, como en este caso el receptor HER2. Hoy en día lo que tratan de hacer los medicamentos es bloquear a este receptor y que no siga corriente abajo o que se rompa como el mensajero que viene a decir esto. Así que lo que yo hago en una prueba genética es tratar de medir en las células qué tanta expresión de proteína hay para saber yo cuál es el origen molecular del cáncer. Y hoy en día podemos hacer estas pruebas que son pruebas genéticas que tenemos MamaPrint, PAM, ¿qué otra me falta? Oncotype, que justamente son pruebas que lo que me hacen es medir cómo se comportan mis células, si tienen esta mutación que se llama SR21, si tienen esta mutación que se llama KRAS, NRAS, es decir, yo de pronto lo que puedo hacer con estas pruebas genéticas es predecir qué tipo, cuál fue la alteración genética que dio origen a que tuviéramos ese cáncer. De tal manera que hoy es relativamente sencillo poder hacer pruebas moleculares para saber qué pacientes a lo mejor pudieran ser detectadas de manera temprana.
Estas pruebas genéticas no se les hacen a todas las pacientes. Estas pruebas genéticas están reservadas para las pacientes de alto riesgo. ¿Quién es una paciente de alto riesgo? Pues una paciente de alto riesgo es justamente una paciente que ya tuvo familia con cáncer de mama o bien ella misma padece cáncer de mama. En estas pacientes vale la pena hacer pruebas moleculares para saber qué tratamiento en específico podemos brindarle a esta paciente y poder hacer un tratamiento mucho más direccionado, mucho más personalizado, se aplica la palabra. Me pregunta Avi Hilario, ¿con un diagnóstico ya establecido el ejercicio puede disminuir la progresión del mismo? Eso está absolutamente demostrado. La presencia o la actividad física en las pacientes mejora la calidad de vida, mejora el periodo libre de progresión, es decir, que la enfermedad vuelva a regresar y mejora la expectativa global de sobrevida. Entonces, en la medida de lo posible, se recomienda que las pacientes mantengan una vida activa físicamente. Creo que no hay más preguntas. Me pregunta Angie González que en dónde se puede realizar este estudio. Estos estudios genéticos, en México tenemos el Instituto Nacional de Genómica, que es un instituto público. Y en este Instituto Nacional de Genómica, si tenemos factores de riesgo, ahí lo pueden realizar y el costo es relativamente barato. El INCAN también tiene la posibilidad de hacer estas pruebas genéticas para las pacientes. Y las candidatas son aquellas pacientes que tengan dos familiares que hayan padecido cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, no crean que están tan lejos de nuestra realidad clínica. En realidad podemos acceder a esas pruebas porque les digo que tenemos el Instituto Nacional de Genómica y el de cáncer. Y de manera privada, pues hay muchos sitios donde se pueden hacer, pero bueno, quisiera ir de lo público hacia lo privado. En realidad, a nivel público, afortunadamente tenemos el Instituto Nacional de Genómica, que es un gran instituto y a un costo muy accesible. Nos preguntan, doctora, ¿desde qué edad se puede realizar este estudio? Desde los 18 años, pero no es para todas. O sea, a lo mejor ahorita imaginemos que cualquier mujer está oyendo el programa y dice, no, yo no quiero que me dé cáncer de mama y me voy a hacer esa prueba genética que ya me dijeron que me puede detectar. La prueba no se le hace más que a las pacientes que están en riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? El hecho de que tengas familiares en primer grado, mamá, hermana, primas, hermanas, pero más de dos. De ahí en fuera, si solamente es porque me da miedo, en realidad no se hace la prueba. Dice que es el estudio de inmunohistoquímica. A las células que ven, cuando te quitan un tumor, lo procesan y lo hacen como un cubito y yo lo puedo ver al microscopio. Y la inmunohistoquímica no es más que una serie de tinciones para que yo vea si son receptores hormonales positivos, es decir, si el tumor crece debido a los estrógenos, es HER negativo o HER positivo, es decir, tratar de entender cuál es la proteína que mayoritariamente genera o codifica que el tumor aparezca y siga creciendo. Digamos, es el mínimo indispensable que hoy se le debe de hacer a una paciente en cáncer de mama. O sea, hoy en día es inaceptable que te digan solamente que tienes cáncer de mama. Me tienen que decir, es cáncer de mama, receptores hormonales positivos, HER negativo, con tal proteína, con amplificación de tal. Algo que quede abajo de eso no está bien diagnosticado. Y nos preguntan que a dónde se puede acudir para una consulta con usted, doctora. Pues yo estoy en el DF, estoy en el Hospital Ángeles Acoxpa y estoy en la Colonia Roma. Dejamos sus datos en los comentarios y sus redes sociales para que se puedan comunicar con usted cualquier cosa. Pues nada más agradecerle, doctora, su tiempo. Muchísimas gracias. Sobre todo en este día que fue bastante complicado y pues nada más que gracias por este ratito que nos ofreció. Muchísimas gracias por toda la información tan valiosa y pues despedirnos. Al contrario, espero que la información les haya sido un poquito de utilidad y pues estamos en contacto y gracias por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Linda noche. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.